tal? Buenas tardes, noches. Primero que nada, quiero agradecer a la asociación por la invitación que me han hecho. Déjenme decirles que tengo muchos años teniendo contacto con patólogos clínicos y es la primera vez que me invitan. Espero que después de esto me sigan invitando, ¿no? Yo creo que seguramente les ha de llamar un poco la atención el tema, ¿no? Esto de antígenos maternos no heredados como que no es algo muy común. De hecho, yo escuché por primera vez el término en un simposio que se lleva a cabo anualmente en San Francisco y lo presentaron un grupo de la gente del Banco de Nueva York junto con el doctor Van Roodt, que trabaja en Ámsterdam, en Holanda, y me llamó muchísimo la atención. Y después, bueno, pues, tuve ahí un pequeño intervalo por cuestiones de salud y luego retomé el tema. Y aunque al principio, primero tuve contacto con el efecto NIMA, que yo le llamo, relacionado con el trasplante de progenitores hematopoyéticos, van a ver cómo la cosa es muchísimo más allá, tiene implicaciones muchísimo más profundas y son implicaciones que yo no alcanzo a visualizar al 100% todavía. Pero es una visión que quiero compartir con ustedes, por supuesto, ¿no? Entonces, empecemos. Esto de los antígenos maternos no heredados, para ver de dónde surge todo esto, tenemos que empezar primero por hablar del microquimerismo, porque van a ver cómo todo esto está relacionado con una cosa fascinante que es el microquimerismo. Entonces, bueno, definamos primero qué es microquimerismo. Ya ven ustedes esa definición, que es la presencia de material genético de cuando menos dos individuos en uno solo. ¿Y cómo es que se da este microquimerismo? Esto es muy padre, porque resulta que en esa interfase placentaria hay un intercambio bidireccional de células maternas hacia el feto y del feto hacia la mamá, en un mecanismo que, según dicen los que saben mucho de esto, que es algo muy común entre mamíferos, ¿no? Y este efecto de estar compartiendo en etapas muy tempranas de la vida gestacional células maduras, pero también células troncales, tiene efectos inmunológicos, como ven ahí, significativos a lo largo de toda la vida. Esos efectos se van a ver reflejados cuando menos en dos aspectos, ¿no? En fenómenos de tolerancia o en fenómenos de rechazo, que los dos tienen relevancia en el ámbito de trasplante. Entonces, bueno, para entender cómo se da este intercambio celular, tenemos que hablar un poquito de la biología placentaria. Entonces, ¿por qué es importante la placenta? Porque, bueno, el grado de penetración que tiene el trofoblasto sobre el útero determina una clasificación de la placentación en mamíferos y no mamíferos, y esta es la principal fuente de heterogeneidad, porque esto es lo que favorece o no el intercambio. Entonces, sucede que en mamíferos existen cuando menos dos tipos de placentaciones. Uno, el epitelio coral, como ven, en el cual el trofoblasto no penetra el útero, y dice que es común en ovejas, cabras, cerdos, caballos, y por lo tanto en ese tipo de mamíferos no se da este intercambio bidireccional. En cambio, la otra placentación, la hemocorial, el trofoblasto es fuertemente invasivo, de manera que el intercambio es pero masivo realmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy común, como ven, en humanos, monos, ratones y ratas, y bueno, ustedes saquen conclusiones que quieran, ¿no? Que compartamos ese tipo de cosas con ratitas y monos, ¿no? Como les comentaba, en esa placentación hemocorial, la característica es el grado de penetración del trofoblasto sobre los vasos sanguíneos maternos. Esto hace que se generen auténticas lagunas en los cuales los tejidos fetales son bañados en sangre materna, pero es una situación en la cual existe un intercambio bidireccional. Esa es una representación de esto que estamos platicando. Ustedes, no sé si ven bien, yo voy medio borroso, pero bueno, esta es una ampliación, este es el trofoblasto penetrando, y estos son los vasos maternos, y todo esto es un lecho sanguíneo en el cual se está llevando a cabo el intercambio celular. Entonces, bueno, empecemos a definir cosas, ¿no? Cuando las células fetales cruzan la placenta y se implantan en tejidos maternos, a eso se le llama microquimerismo fetal. Y entonces se identifica con esas siglas que ven ustedes ahí, FMS. Entonces, bueno, recuerden, cada vez que veamos FMS significa microquimerismo fetal,
Y por lo contrario, cuando son las células maternas las que cruzan la placenta y se siembran en los tejidos fetales, estamos hablando de que estamos ante la presencia de un microquimerismo materno identificado con esas siglas MMC. Muy bien. Entonces, para que no se nos olviden, MMC, microquimerismo materno, FMC, microquimerismo fetal, y ahí estamos, ¿no? Bueno, se ha demostrado de muchas maneras que este intercambio se lleva a cabo de manera eficiente y de manera muy temprana en la vida gestacional. Como ustedes ven también, pues, se intercambian células maduras, como ven, células T, células B, dendríticas, macrófagos, pero también hay intercambio de células troncales, que esto es lo más interesante. ¿Cómo se ha podido definir? Porque, bueno, en algunos, yo creo que si alguno de nosotros nos prestáramos como sujetos de experimentación, nos podrían encontrar, nosotros, todos los que estamos aquí, células maternas conviviendo con nosotros en este momento. Pueden estar en el hígado, pueden estar en el riñón, pueden estar en el páncreas, generalmente están en médula ósea, y vamos a ver qué significado biológico puede llegar a tener esto. Y también hay un estudio por ahí, que ustedes ven ahí, que se publicó por Bianchi en el 96, en el cual demostró que hay células fetales en sangre materna muchos años después del embarazo. Es decir, aquí podemos decir que este microquimerismo, tanto fetal como materno, es un fenómeno biológico que nos acompaña para el resto de nuestros días, prácticamente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué indican estos hallazgos? Pues bueno, que estamos intercambiando de manera muy temprana células troncales y que estas células troncales se implantan, quiero imaginarme, ¿no? Recibí células troncales de mi mamá, se implantaron en mí y esas células troncales perviven dentro de mí y no nada más perviven, sino que están repoblándose a sí mismas, que es lo que hacen las células troncales, ¿no? Se están perpetuando, están en un proceso de autoperpetuación y aparte hay procesos de diferenciación. También se ha podido identificar eso de manera muy, muy precisa, ¿no? Este es un par de ejemplos, ¿no? Un ejemplo de microquimerismo fetal. Se han encontrado células mesenquimales fetales en médula ósea de las mamás de estos chicos años después del embarazo. Y después lo más interesante es que se pueden obtener esas células mesenquimales fetales en médula ósea de la mamá y se llevan a cultivo y a diferenciación y esas células mesenquimales años después hacen lo que sabe hacer una célula mesenquimal, diferenciarse en osteocitos, condrocitos, adipocitos. A mí eso me parece fascinante, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Por ejemplo, este es un ejemplo de una célula masculina en un hígado femenino, determinada por Fish. Yo cuando empecé a leer de esto dije, bueno, ¿y cómo diablos le hacen para identificar esas células quiméricas, no? Bueno, pues ya me tuve que meter a estudiar como se acostumbra y entonces encontré que Fish es una técnica eficiente para detectar células quiméricas. También PCR, básicamente son las dos metodologías que se usan para identificar células quiméricas. Entonces, más ejemplos. En este caso, el ejemplo anterior era de microquimerismo fetal. Este es un ejemplo de microquimerismo materno. Se ha demostrado, esto es muy padre, fíjense, en gente que se infarta, se ha podido determinar que en las zonas de necrosis, en las zonas infartadas, se pueden encontrar ahí cardiomiocitos, células troncales de origen materno. ¡Wow! O sea, esto es para los que tenemos mamitis, ¿no? O sea, nuestra mamá nos sigue cuidando después de que ya estamos viejitos, ¿no? E igual se han encontrado células mesenquimales maternas en médula ósea de su descendencia. Y aquí hay un punto muy interesante, fíjense. Se han identificado células troncales maternas en médula ósea de todos los neonatos, pero nada más en el 80% de los adultos. ¿De qué depende que ese 20% de adultos lo pierdan? Ahorita van a ver. Pero antes de eso, en algunas series dicen que se puede determinar únicamente presencia de células maternas en nosotros en un 50%. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto?
Algunos lo interpretan como que hay un injerto parcial. Yo no estoy muy convencido de esa teoría. Yo sí creo más bien que hay una eliminación activa por respuesta inmune adaptativa de los PDR. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Si sigo hablando de mi ejemplo personal, bueno, yo fui el séptimo de 10 hermanos, dije, pucha, en la torre, ¿no? O sea que mi mamá debe tener células troncales de todos mis hermanos, fuimos 10, dije, wow, ¿no? Y la verdad es que no es así. Resulta que el quimerismo se da con el primer hijo. Y ya los demás ya no importamos. Pero esto tiene implicaciones biológicas, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Bueno, fíjense, en un modelo murino se pudo determinar que hay también, aparte de que de ese traspaso de células troncales que se da a nivel placentario, también la lactación puede ser una fuente de transmisión de células troncales. Obviamente aquí son eminentemente de mamá a bebé, ¿no? No hay de otra. Entonces, ¿qué encontraron aquí? En modelos murinos, que ratoncitos que estaban lactando podían encontrarse células maternas, microquimerismo materno, en el hígado, en un mecanismo no muy bien definido. Podemos decir entonces que el microquimerismo es un hecho biológico que ocurre de manera natural en todos los mamíferos, básicamente más en los mamíferos con placentaciones hemocoriales. Y este es un intercambio bidireccional, células que van a estar detectables todo el tiempo en nosotros. La pregunta, bueno, ¿y para qué sucede un fenómeno biológico tan interesante? Debe tener algún significado, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha podido determinar, que el microquimerismo materno, en términos generales, induce tolerancia, y que el microquimerismo fetal, en términos generales, induce sensibilización. A ver, vamos a ver. Empecemos con el microquimerismo fetal. Se han identificado células que se llaman así PAP-C, que como pueden ver ahí son células progenitoras asociadas a embarazo, son células troncales. Que les pongan el nombre que quieran, son células troncales, ¿no? O sea, son células fetales que se están injertando, estableciendo en tejidos maternos. Y esto puede tener efectos deleterios, básicamente de autoinmunidad en la mamá. Ahí tienen el ejemplo. Por ejemplo, en el caso de esclerosis sistémica, se encuentran altos niveles de DNA, pero sobre todo, fíjense, salen más dañadas las mamás cuando el primer hijo es masculino. Entonces ya, de nueva cuenta, los hombres somos culpables de todo, ¿no? Ya saben. Fenómenos de autoinmunidad. Aquí, cuando empecé a leer estas cuestiones, me empecé a entender algo que hemos sabido toda la vida en la escuela. Nos dijeron, los padecimientos autoinmunes son 8, 10, 11 o 12 veces más comunes en mujeres que en hombres. Por supuesto. Los hombres no tenemos un microquimerismo fetal. Tenemos microquimerismo materno. Claro, ¿no? Entonces, bueno, esta es una diapositiva padre, que vean, puede ser embarazo o puede ser un aborto, pero en la presencia de microquimerismo fetal y de algún disparador aún no identificado, esto va a dar como origen una enfermedad materna de tipo autoinmune. Yo creo que esto que es, bueno, yo ya estoy inventando, ¿no? En mi locura ya pienso que lo que dispara acá, por supuesto, debe ser algún grado de interacción de antígenos HLA. No puede ser de otra manera, según yo. Yo sé que no alcanzan a ver, no importa. Nada más es un listadito que me encontré en una revista de todas las patologías autoinmunes en las cuales se ha identificado microquimerismo fetal. Entonces, como no alcanzan a ver, les alcanzo a decir acá, dice esclerosis múltiple, diabetes juvenil, esclerodermia, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, dermatitis atópica, etcétera, etcétera. En todas estas patologías autoinmunes se identifica siempre la presencia de un microquimerismo
fetal, preferentemente de origen masculino. Bueno, pero también tiene la otra cara, ¿no? También tiene la otra parte. También tiene efectos benéficos el microquimerismo fetal, porque se ha demostrado que hay reparación de tejidos maternos y que tiene un efecto antitumoral. Entonces, se ha identificado que hay protección. El microquimerismo fetal puede ser un factor protector en cáncer de mama. A mí eso me parece interesantísimo. No sé dónde quedó la diapositiva, pero a ver. Bueno, no sé dónde la dejé, pero bueno. Hubo un artículo que a mí me fascinó, hablando de microquimerismo fetal. Y el autor concluía una frase muy, muy padre, a mí me gustó mucho, que decía que es la manera como el bebé recién nacido, al compartir sus células troncales con su madre, es la forma que tiene para asegurarse de tener una madre sana que lo ayude a crecer. Eso me fascinó, ¿no? Poniendo de manifiesto mi mamitis de nuevo. Aprovechando, decía la doctora Álvarez que mi mamá acaba de cumplir 94 años, se va de viaje pasado mañana, fue a renovar su pasaporte y lo renovó por 10 años, por supuesto, ¿no? Mi mamá es tremenda. Bueno, van a ver cómo el microquimerismo materno, que induce tolerancia, esa tolerancia está inducida por la generación de linfocitos T reguladores. A diferencia del microquimerismo materno, el microquimerismo fetal lo que hace es que produce T efectores, no T reguladores. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, porque son células troncales extrañas en un sistema inmunológico que es el de la mamá, totalmente maduro, y lo que se espera en eso es que haya una respuesta de sensibilización y no de tolerancia. Pero ven qué interesante, ¿no? La lactancia es una... y aquí pues obviamente no existe el efecto de lactancia como les platicaba hace ratito, ¿no? Pues estamos hablando de microquimerismo fetal. Bueno, entonces, en el ámbito de trasplante se ha visto también que el microquimerismo fetal está involucrado en la sensibilización, fenómenos de sensibilización y de rechazo de injerto, por supuesto. Y bueno, pues ya habíamos dicho la parte de padecimientos autoinmunes. Esta es la diapositiva que andaba buscando. Entonces, significado biológico como una síntesis de microquimerismo fetal. Protección contra 700 tipos de cáncer, lo que está muy demostrado es el cáncer de mama. ¿Cómo lo hace? Aportando nuevos alelos, y eso le incrementa el repertorio materno y le permite tener una respuesta inmune más integral, más completa. Y también se ha podido identificar en mamás que tienen lesiones de X tipo, que hay células troncales fetales en los sitios dañados, tratando de reparar tejidos de mamá. Muy bien. Eso es en cuanto a microquimerismo fetal. Vamos a hablar del microquimerismo materno, porque ese es el que está directamente ligado a los antígenos maternos no heredados, que es lo que yo llamo el efecto NIMA, ¿no? Bueno, entonces vean, Stars, que es uno de los teóricos de esto, fue el primero que propuso que el microquimerismo materno podía inducir tolerancia. Y luego Burlingham, que es un hombre que publica mucho acerca de esto, y encontró lo que ustedes ven allí en un trabajo que hizo, ¿no? En un paciente, en un trasplante renal, en el cual el donante fue su mamá. Eso lo saben todos los trasplantólogos, ¿no? Las mejores donantes vivas son las mamás. No había un efecto de rechazo. ¿Por qué no? Pues porque, bueno, en el paciente encontraron en sangre periférica del paciente de 10 a 10 a las 5 células de origen materno. O sea, tenía un microquimerismo materno cañón, ¿no? Y este microquimerismo materno era el responsable de la falta de respuesta de linfocitos T citotóxicos, que son los responsables de los fenómenos de rechazo. Entonces, aquí ya se empezó a vislumbrar que había una cuestión asociada a tolerancia y microquimerismo materno. Andrassy es otro autor interesante. Él hizo este trabajo con ratones. No me puedo imaginar cómo lo hizo, pero hizo trasplantes heterotópicos cardíacos en ratones. Entonces recuerdan un trasplante heterotópicos en que le dejan el corazón propio y le ponen uno y están ahí ayudándose los dos corazones. Entonces, bueno, lo interesante del estudio es que buscaron
que un corazón tuviera antígenos maternos no heredados y otros corazones que no tuvieran antígenos maternos no heredados, y ustedes ven el desenlace, ¿no? Los que son NIMA negativos, o sea, los que no comparten antígenos maternos heredados, hay un 100% de rechazo. Y en ese estudio también encontraron que en los que hacían fenómenos de rechazo, o los que no hacían fenómenos de rechazo, más bien, no había hiperplasia de la lámina íntima muscular, que este es un dato muy, muy, muy frecuente de rechazo crónico. Entonces, esto condujo más bien a concluir que el efecto protector de NIMA, de compartir antígenos maternos no heredados, actúa a nivel de rechazo agudo y de rechazo crónico. Entonces, ya estoy hablando yo del efecto NIMA, y ahorita nos vamos acercando a que les diga realmente qué diablos es el efecto NIMA, ¿no? Que ese es el meollo del asunto. Entonces, bien, aquí, a diferencia de lo que pasa con el microquimerismo fetal, el efecto de tolerancia es menos pronunciado en descendientes femeninos. Esto es interesante, ¿no? Esto sugiere que hay algún factor hormonal ahí también involucrado. Vean que la cosa es medio compleja, ¿no? Bueno, a ver, si hablamos de trasplante de progenitores hematopoyéticos, uno de los fenómenos adversos más comunes y más temidos es la enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, en un modelo murino que fue como se empezó a estudiar, se hacían trasplantes de progenitores hematopoyéticos, primero buscando que fueran NIMA positivos, y entonces vean que el efecto, había una baja respuesta de H, pero este H fue revertido cuando las células T cuando esas células estaban depletadas de linfocitos T reguladores, y básicamente linfocitos T regulador tipo FOXP3. Esos FOXP3, como ustedes saben, son factores reguladores de la transcripción y se consideran como los genes maestros, los genes conductores de todos los procesos de regulación inmune en el sistema inmunológico, ¿no? Este es un artículo que sí, bueno, y les voy a dejar la presentación, por supuesto. Es un artículo, el de Mold está precioso. Por ahí tengo una carpeta, no sé si las tengo, pero tengo como 58 artículos que si quieren los comparto con ustedes. Bueno, pero no nada más se ha demostrado que hay tolerancia mediada por linfocitos T reguladores, también por linfocitos T CD8 reguladores, FOXP3 positivo. De nuevo el FOXP3 apareciendo como linfocito regulador. Entonces, bueno, por supuesto, todo esto traduce una relación causal entre linfocitos T reguladores NIMA específicos y microquimerismo materno. Va, de nuevo, el microquimerismo materno produce fenómenos de tolerancia a través de la inducción de linfocitos T reguladores. Y a veces este autor dice que es posible anticipar en un trasplante qué es lo que va a suceder haciendo una prueba de hipersensibilidad cutánea a NIMAs. Eso a mí me parece medio loco, pero bueno. Y aquí, bueno, lo único que estamos demostrando es que, de nueva cuenta, la lactancia puede estar potenciando el efecto NIMA por ese intercambio de moléculas de HLA solubles en la leche materna, ¿no? Por supuesto. Bueno, déjeme brincármela. Bueno. Los NIMA, los linfocitos T reguladores NIMA específicos son aloespecíficos y son muy potentes en inducir tolerancia en aloinjertos. Bien, vamos a ver. Déjenme brincarme esta tantito. Bueno, no esperaba encontrarme la lactancia aquí, pero bueno, aquí está clarísimo que el ser lactados contribuye a que creemos el microquimerismo materno, que la ausencia de lactancia propicia la eliminación activa de esas células quiméricas maternas, se pierde el microquimerismo y al perderse el microquimerismo se pierde la generación de linfocitos T reguladores específicos. Bueno, y este es un autor chino que acaba de publicar esto en el año antepasado, y vean cómo dice que analizando la presencia de células troncales en leche materna, no nada más hay células troncales hematopoyéticas,
también encuentra mesenquimales y neuroepiteliales, las identifica con todos esos marcadores que ustedes ven ahí. Y lo que llama la atención, que es lo que más resaltan en el artículo, es que cuando se llevan a cultivo, nosotros sabemos muy bien cómo se comportan las células en cultivo, sobre todo las mesenquimales y demás hematopoyéticas, muestran un comportamiento totalmente atípico y aberrante. Entonces ese es otro de los misterios que está ahí por resolverse, ¿no? Este es algo que les va a gustar mucho, fíjense. Fíjense nada más la fecha, en el 54. Ya Owen demostró la tolerancia asociada a NIMA. Todos hemos vivido, yo me acuerdo, con Elisita y el doctor Rodríguez Mollado, ¿no? Que cuando teníamos las sesiones aquellas fabulosas con ellos, que decían que hay mujeres RH negativas que cuando tienen niños RH positivos, algunas se sensibilizan y otras no, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿cómo explicamos eso? Pues decían, la explicación es que unas son grandes respondedoras y otras no son grandes respondedoras, ¿no? Cualquiera que eso cosa significara. Bueno, parece ser que la respuesta está en la presencia de NIMA. O sí, fíjense, mujeres RH negativas, nacidas de madres RH positivas, como en etapa fetal están en contacto con el RH positivo, hacen tolerancia al RH positivo. Y cuando en su edad adulta se embaraza, tienen hijos RH positivos, no hacen anticuerpos RH. Lo contrario es clásico, ¿no? Las mujeres RH negativas, nacidas de madres RH negativas, que nunca estuvieron expuestas al antígeno D, que nunca pudieron hacer tolerancia in útero al D, por supuesto, cuando tienen un hijo RH positivo, producen anticuerpos de todas, ¿no? Entonces dije, wow, ya empiezo a entender ese fenómeno extraño de por qué unas sí son respondedoras y por qué otras no son respondedoras, ¿no? Y también, bueno, se ha visto el efecto NIMA, ya vamos acercándonos a lo que es el efecto NIMA, en trasplantes de progenitores hematopoyéticos, que de hecho fue ahí donde primero se describió en el 2009. Vamos a ver el artículo original. Entonces vamos a hablar un poquito de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hace como un mes y medio, salió una noticia por ahí en el que ya se alcanzó el 1.000.000 de trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Obviamente, entre médula ósea, que fue como se empezó, luego sangre periférica, y ahora cordón umbilical, y así todos sumados ya llegamos al 1.000.000 de trasplantes de progenitores. Obviamente, no se trasplanta a toda la gente que necesita un trasplante. ¿Por qué? Porque la limitante es encontrar donantes compatibles, ¿no? La compatibilidad es una limitante mayor. Entonces, ante ese fenómeno en que necesitamos tenemos gente con necesidad de ser trasplantada y no tenemos compatibilidades al 100%, tenemos que buscar cuáles son las incompatibilidades menos inmunogénicas que nos den mayor probabilidad de éxito, ¿no? Este es el equilibrio al que se enfrentan los trasplantólogos, ¿no? Cuando tienen una compatibilidad 6 de 6, padrísimo, ¿no? El riesgo de H es prácticamente nulo, pero el riesgo de recaída, sobre todo si se trata de padecimientos neoplásicos, es muy alto. ¿Por qué? Porque el efecto de injerto contra célula tumoral igual es muy restringido. En cambio, cuando hay más incompatibilidad, hay más riesgo de H, pero con su contraparte hay un efecto de injerto contra célula tumoral más potente, más intenso, y la probabilidad de recaída es muchísimo menor. Este es un jueguito en el que hay que estarse moviendo de manera muy precaria, ¿no? Esto es parte de un reporte anual del World Marrow Donor Association para que vean cómo en trasplante de progenitores hematopoyéticos la regla es trasplantar con incompatibilidad. Estamos hablando, este es un reporte para cordón umbilical, pues, pero vean, en niños, estos chiquitos son los que se trasplantaron con compatibilidad 6 de 6, 5 de 6, 4 de 6. Aquí 3 de 6 y una bola que dijeron que no sabían cómo habían trasplantado, ¿no? Eso como me sorprende. Pero bueno, eso es para niños. Y en adultos, vean cómo es la imagen. En adultos 6 de 6 es prácticamente inexistente. En adulto la práctica común es con incompatibilidad del 5 o 4 de 6. Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar la incompatibilidad menos inmunogénica y tenemos que definir qué grado de incompatibilidad tenemos en ese paciente.
ustedes ven, tenemos tres modelos de incompatibilidad. Una bidireccional, una que favorece injerto contra hospedero y otra que favorece rechazo. La que favorece el rechazo, pues mejor ni le entramos, ¿no? Por supuesto. Entonces, este es un modelo de incompatibilidad bidireccional. Vean, en este caso, el donante y el receptor comparten un alelo A, pero el otro son mutuamente excluyentes. Este es bidireccional. En el otro, que favorece injerto contra hospedero, y ese que buscamos cuando se trasplanta en patología neoplásica, vean cómo el donante de cordón tiene un alelo blanco, suponemos que es homocigoto A2, y entonces, pero este es incompatible en este caso. Y el que genera rechazo, el blanco está en el receptor, no en el cordón. Es exactamente al revés. Este es el tipo de incompatibilidad que ya nos anticipa rechazo y a que tratamos de no meternos, ¿no? Entonces, bueno, por fin ya llegamos. ¿Qué diablos es el efecto Nima? Bueno, fíjense bien. Aquí ven, este es el paciente y aquí en azulito, este paciente heredó este haplotipo de su papá y heredó este haplotipo de su mamá. Este es el haplotipo que heredó de su mamá. Vamos a imaginar que este paciente requiere un trasplante de progenitores hematopoyéticos y hacemos una búsqueda de unidades de cordón umbilical y encontramos 2 cordones umbilicales compatibles con este paciente y los dos cordones son compatibles 5 de 6. Ahí están. Pero un cordón es Nima negativo y el otro es Nima positivo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre Nima positivo o no? Este es el alelo incompatible en este cordón no Nima. Este alelo incompatible A23 no lo tiene la mamá. Pero este cordón que es Nima positivo, el alelo incompatible que es el A24 lo tiene la mamá. Entonces van a ver que si yo selecciono para trasplante este cordón en lugar de seleccionar esto, ¿qué impacto va a tener sobre el desenlace? Vean, parece una tontería, ¿no? Es una cuestión mínima si ustedes quieren, pero ¿qué impacto va a tener en el desenlace del trasplante? Bueno, eso lo publicaron en el 2009 Van Rode y la gente del Banco de Nueva York. Por alguna razón extraña, yo no acabo de entender por qué, el Banco de Nueva York es el único en todo el planeta, y fueron los únicos que pudieron hacerlo, que desde que empezaron a recolectar cordones umbilicales, obviamente en el banco de cordón de la raza lo que hacemos es eso, ¿no? Recolectamos el cordón y tipificamos HLA del cordón, eso es lo que necesitamos para el trasplante. Pero ellos hicieron eso y aparte tipificaron HLA a las mamás. Y entonces pudieron ver el efecto Nima. A ver, vamos a ver. Ellos planteaban esto en la introducción de su trabajo, que la mamá del donante de cordón umbilical no es tipificada de manera rutinaria para HLA. Y entonces eso nos ha conducido a que el trasplante vaya cegado en muchos aspectos, ¿no? No sabemos si hay microquimerismo o no hay. Y entonces esto puede tener incidencia sobre el desenlace del trasplante. Entonces, bien, ellos en su trabajo reportaron que identificaron que había, ellos tienen como 30,000 cordones almacenados, ya trasplantando un montón, pero de los que han usado para trasplante, 1,121 habían sido usados para tratar pacientes con neoplasia hematológica. Ese fue el grupo que ellos seleccionaron para verificar esto, ¿no? Y de esos 1,121, 1,059 habían sido trasplantados con incompatibilidades 4 o 5 de 6, que eso será en el grupo que puede tener Nima, ¿no? Y entonces encontraron el grupo perfecto de comparación. Encontraron que había 79 trasplantes en los cuales la unidad que habían usado para trasplantar era Nima positiva y 980 en los cuales la unidad era no Nima. Entonces pudieron tener el grupo de control para medir el desenlace de manera muy, muy correcta. Entonces, el objetivo primario del estudio era medir la mortalidad relacionada al trasplante y los objetivos secundarios ustedes ven ahí. Este es sobre todo mortalidad, recaída y presencia de H. crónico como cosas interesantes. Bueno, yo sé que no alcanzan a ver bien, pero miren. Esta es una gráfica sobre mortalidad relacionada al trasplante, dice acá.
tenemos que tomar como basal cuando no hay incompatibilidad. Esta línea negra es la que marca la mortalidad relacionada al trasplante cuando hay compatibilidad 6 de 6, cuando hay compatibilidad 100%. Entonces, obviamente, bien, la mortalidad es muy baja, alrededor del 20%. ¿Qué pasa cuando hay una sola incompatibilidad y esa incompatibilidad no es NIMA? Pues entonces la mortalidad relacionada al trasplante pasa de 20% más o menos a alrededor del 60%. Pero ¿qué sucede si esa sola incompatibilidad es NIMA positiva? Entonces la mortalidad baja de 60 a menos del 30. ¡Wow! ¿No? O sea, tener una reducción del 50% en la mortalidad relacionada al trasplante, nada más por el efecto NIMA, eso no puede ser despreciado, por ningún motivo. Y luego, esta es la gráfica de recaída, como les decía. Aquí de nueva cuenta, la línea negra es nuestra línea basal. Ya les había comentado que cuando no hay incompatibilidad, cuando la compatibilidad es de 100%, pues el riesgo de recaída es alto. Aquí está como un 30%, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una sola incompatibilidad y esa incompatibilidad es NIMA positiva? Vean cómo el riesgo de recaída baja de alrededor de un 30% a menos del 10%. Eso es impresionante. Y nada más por el efecto NIMA. O sea, lo único que tenemos que hacer es sugerirle a los trasplantólogos que seleccionen unidades NIMA positivas sobre NIMA negativas. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pues tenemos que meter en nuestros algoritmos de búsqueda, buscar siempre tipificar a la mamá. Es algo que estamos tratando de hacer en la raza ahorita. Ya no sé si saben, yo seguro que sí, pero en la raza está el banco de cordón umbilical del instituto y estamos pidiendo recursos para tipificar a las mamás. Una tipificación HLA es un poco cara, pero tenemos que hacerlo para poder identificar las unidades NIMA positivas, ¿no? A la fecha hemos entregado 101 unidades para trasplante y ahorita andamos correteando a los trasplantólogos, que siempre son gente muy complicada, que siempre tienen muchas ocupaciones, ¿no? Entonces, que nos den una muestra de la mamá, una muestra de los chiquitos, que nos den datos de desenlace y nosotros estamos buscando a las mamás de los donantes para poder ver el efecto NIMA en nuestras unidades mexicanas. A ver qué está pasando en México, ¿no? Y bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Pues bueno, ahí existe el NIMA, que es lo que hemos estado hablando hoy, pero también existen los NIPAs, ¿no? Que son los antígenos paternos no heredados, y estos IPAs, que son los antígenos paternos heredados. Estos canijos lo que hacen es que propician fenómenos de sensibilización en la unidad que estamos trasplantando. Entonces, si quiero un efecto potente de injerto contra célula tumoral, escojo un IPA positivo. Entonces, esto está medio complicado. Trato de sintetizarlo aquí, ¿no? Entonces, en el efecto NIMA sucede que las células fetales que están presentes en la sangre de cordón umbilical favorecen el injerto e incrementan el riesgo de H de manera muy limitada, pero previenen recaídas y mejoran la mortalidad relacionada al trasplante. Eso es lo que hace el NIMA. El IPA, como son células maternas en la sangre de cordón umbilical, es microquimerismo materno en la sangre de cordón umbilical, entonces lo que va a provocar H, va a prevenir recaídas, porque esos antígenos están sensibilizados contra antígenos paternos. Y bueno, este otro artículo que se publicó en Blood es fascinante. Dice que las mujeres siempre han sido fascinantes, pero ahora son doblemente fascinantes porque son doblemente quiméricas. ¿Por qué? Porque tienen un microquimerismo materno, igual que a los hombres, pero cuando ustedes, mujeres, se embarazan, adquieren microquimerismo fetal. Entonces son doblemente quiméricas. Y esto ha llevado a Burlingham, publicó este artículo en el febrero del año pasado. A mí me fascinó. El microquimerismo en sangre de cordón umbilical. Las mamás como potentes fármacos anticáncer. ¡Wow! ¿No? Confieso que no acabo de entender bien el artículo. Está muy trepado, muy elevado, pero me fascinó el asunto, ¿no? Concluyo diciéndoles que
esto es algo que a mí siempre me ha parecido que es clásico, que algo tan biológico, tan natural, tan extraordinario, alguna razón debe tener, que no la hemos comprendido todavía al 100%. Yo estoy convencido que lo que pasa en la naturaleza no pasa al azar, ¿no? Está como hace muchos años el doctor Garraty, en un congreso que vino de la ANTAC, y le preguntábamos, oiga doctor, ¿y por qué los sistemas antigénicos eritrocitarios son tan complejos, no? O sea, deben tener una razón biológica. ¿Por qué son tan complejos? Y lo que nos respondió así medio riendo se dijo, pues para que podamos tener trabajo los inmunematólogos, ¿no? Pero esa no es la razón, ¿no? Debe haber una razón biológica. Entonces, algo parecido yo lo proyecto hacia el microquimerismo fetal y al microquimerismo materno. Tenemos que investigar todavía a fondo qué diablos pretendió hacer la naturaleza al darnos ese regalo. Yo creo que es un regalo de vida, ¿no? Bueno, concluyo, por si alguien quiere platicar esto ya en cortito, mi correo institucional ahí y mi correo personal. Bueno, creo que estamos a tiempo para preguntas, ¿verdad? Sí, doctor Guerra, sí. Muchas gracias por su excelente presentación e información que es muy trascendental, sobre todo con esta nueva opción de terapia, ¿verdad? Sí. Para nuestros asistentes, ¿hay alguna pregunta, algún comentario para el doctor Guerra? Sí, doctor Rivera. Pues lo felicito porque nos ha hecho comprensible lo que su nombre lleva. Quimera es algo que era la quimera, era como cuando se pretendía que se trasplantara piel de un ratoncito blanco a un ratonero, ¿no? Era una quimera, sí. Pero se logró, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se identificó cómo se podía bloquear la respuesta inmunológica. El rechazo, sí. Aquí todavía se conserva el nombre de microquimerismo, quizás porque no se ha entendido totalmente, ¿verdad? Sin embargo, se ha avanzado muchísimo y bueno, yo no me imaginaba lo interesante que estaría su trabajo, lo felicito mucho y desde luego pues qué bueno que en la raza haya gente preparada como el doctor Guerra. Gracias. Que nos puede enseñar muchas cosas. Muchas gracias. Fíjense que cuando yo a veces leía cosas sobre quimerismo, se me parecía lo más alejado de mí, ¿no? Pero luego resulta que todos somos quiméricos, ¿no? ¿Qué pasó, no? me rompieron el esquema por completo. Pero por alguna razón, ¿no están de acuerdo? La naturaleza no hace las cosas a lo tonto. Por algo nos ocurre eso. Bueno, según lo explican, es porque esas células troncales, fetales, del primer embarazo, bloquean la implantación de los embarazos subsecuentes. Hay un fenómeno de rechazo inmune ahí. El artículo es interesante. Yo pensaba, dije, wow, como les comentaba, pues bueno, una mujer que mientras más niños tenga, pues más protegida está, ¿no? ¿No? El primero es determinante. Lo que comentó de las NIMA que se encontraban en cordón umbilical. ¿De los qué, perdón? NIMA. Sí. Comentaba que solamente se ha estudiado en cordón umbilical o también se han observado en sangre o en médula ósea. Bueno, empiezan a hacer estudios en sangre periférica, ¿no? Porque bueno, se puede hacer. Se había observado más, curiosamente, en el contexto de trasplante de órgano sólido, en trasplante renal, porque bueno, allí es donde más se usa a la mamá como donante. Pero bueno, allí hay que ver. En México tenemos una genética poblacional muy interesante. No he visto en los artículos de trasplante renal que lo expresen como NIMA como tal, pero al final de cuentas analizándolo es NIMA, es el efecto NIMA.
Yo no sé muy bien, ¿ustedes saben qué tipo de tipificación HLA hacen en el trasplante de órganos sólidos? Hacen una tipificación a nivel casi serológica, ¿no? Sí. De baja resolución. Entonces, eso, desde mi punto de vista, dificulta un poco estudiar el efecto NIMA en trasplante de órganos sólidos. Si hiciéramos HLAs de mediana resolución, podríamos tener una mejor visión de lo que está sucediendo ahí. Pero el fenómeno irrefutable de que la mejor donante de un paciente hombre que se va a trasplantar de riñón, la mejor donante es su mamá. Solamente ha sido en riñón, por lo que entendí en el ejemplo que había puesto. Y cardíaco. El cardíaco. Y cardíaco. Pero en trasplantes cardíacos no se les hace el HLA de rutina, ¿no? No. Entonces, No, ¿sería únicamente como para renal? Y yo me sorprendí cuando vi que también en muchos trasplantes renales los hacen sin HLA. Ajá. Nada más con compatibilidad al grupo sanguíneo. Ok, entonces, como puso en el ejemplo, si se tuvieran dos cordones umbilicales estudiados como tal y los dos fueran compatibles, se sugiere que se tome más el incompatible relacionado con la madre, ¿no? Claro, por supuesto. Ah, ok. Si hablamos de patología neoplásica. Neoplásica. Porque si se trata de una patología, por ejemplo, o una aplasia medular o una inmunodeficiencia congénita, pues ahí el efecto NIMA no va a ser tan evidente. Muchas gracias. Tiene relevancia en patología neoplásica. Pero bien, ¿cómo ha sido la evolución? Microquimerismo, los artículos más antiguos que he leído sobre el microquimerismo datan del 96. Y así lo ponían como una curiosidad biológica, ¿no? Pero es hasta el 2009 cuando demuestran que tiene un impacto definitivo en trasplante. Y empiezan a identificarlo en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Yo creo que vamos a empezar a verlos después en otros tipos de trasplantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias en nombre de la asociación. Y esperamos seguir contando con usted y está cordialmente invitado a nuestra